Bienvenido a un segundo video sobre integrales triples y volumen. En el video anterior, discutimos cómo podemos determinar el volumen de una región sólida V usando esta integral triple aquí, reemplazando el diferencial V con xdx. O cualquiera de los 6 posibles órdenes de integración. Así que sigamos adelante y echemos un vistazo a otro ejemplo. Debíamos determinar el volumen del sólido en el primer octante delimitado por x más 2 y más z es igual a 6. Echemos un vistazo a esto en el espacio primero. La idea de este problema es determinar el volumen en el primer octante delimitado por este plano azul. Entonces, el volumen que estamos buscando sería el volumen debajo de este plano delimitado por estos 3 planos amarillos. Entonces nuestro volumen será igual a la integral triple donde los límites de la integración estarán determinados por los límites de la región tridimensional, y nos integraremos con respecto a v, reemplazando de v con xdx, o algún otro orden de integración. Así que hay 2 cosas principales que tenemos que hacer aquí antes de poder integrarnos. Tenemos que determinar el orden de integración y luego también los límites de integración. La mejor manera de hacer esto es mirar las trazas en el plano. Sí, el plano XZ y el plano Y. También es importante reconocer que a menudo hay más de un posible orden de integración, que algunas veces un orden será más fácil que otro. Para determinar el plano sí, estableceremos z igual a 0. Entonces tendríamos x más 2 y es igual a 6. Entonces, la intersección con el eje x sería 6, y la intersección con el eje y sería 3. Y debido a que estamos en el primer octante, sabemos que tanto x como y son positivos, por lo que la traza sí sería esta región triangular aquí. Ahora para la traza xz, estableceremos y igual a 0. Entonces tendremos x más z es igual a 6, de modo que tanto la intersección x como la z son iguales a 6. Nuevamente, tanto x como z son positivos, por lo que esta es la región de la traza xz. Y, por último, para la traza Y, x es igual a 0, por lo que tendremos 2 y más z igual a 6. Entonces, la intersección en Y sería positiva 3, y la intersección en Z sería positiva 6. Entonces, el rastro Y sería esta región triangular aquí. Pero mirando estos rastros, en su mayor parte podemos usar cualquier orden de integración. Lo único que noto es, mirando el avión original, será más fácil si resolvemos esto para x o z. Avancemos y resolvamos para x, y por lo tanto lo integraremos con respecto a x primero. Esto significa que los límites de integración para x deben ser funciones de y z. Así que si resolvemos esta ecuación para x, tendremos x igual a 6 menos 2y menos z. Ese será el límite superior de integración. Y el límite inferior de integración estará en 0 porque estamos en el primer octante. Ahora tenemos que decidir si queremos integrar con respecto a z primero y luego y, o y luego z. Entonces tendremos xd o dx. Mirando la traza y, será más fácil si resolvemos esta ecuación para z, por lo que tendremos z en función de y. Así que sigamos adelante y veamos los respetos a z segundo, y luego y tercero. Entonces debemos expresar los límites de integración para z en función de y. Entonces z irá desde 0 hasta resolver esto para z. Tendríamos 6 menos 2y. Y, por último, para y, podemos ver el trazado sí o el trazado y. Tenga en cuenta que en ambos casos, y va de 0 a 3. Y ahora estamos listos para irnos. Primero nos integraremos con respecto a x. Esto sería x. Entonces reemplazaremos x con 6 menos 2 y menos z, y luego con 0, y eso solo nos dará 6 menos 2 y menos z. Integraremos esto con respecto a z. Y luego con respecto a y. Vayamos a la siguiente diapositiva. Así que ahora vamos a tratar x, y como constantes a medida que nos integramos con respecto a z.
Entonces tendremos 6z menos z al cuadrado sobre 2 o media z al cuadrado. Esto será menos 2i. Evaluaremos esto en 0 y 6 menos 2i. Tengamos cuidado aquí. Simplemente nos integramos con respecto a z, así que vamos a reemplazar z con 6 menos 2i y 0. Entonces tendremos 6 veces 6 menos 2 años. Menos la mitad por 6 menos 2i al cuadrado. Menos 2i por 6 menos 2i. Ahora tenemos un montón de álgebra para hacer. Entonces tendremos 36 menos 12 años. Tenemos que cuadrar esto para tener 36 veces la mitad, eso será menos 18. Y luego tendremos menos 24i. Veces una mitad negativa, eso será más 12i. Entonces tendremos un 4i positivo multiplicado por la mitad negativa. Eso será menos 12i al cuadrado. Entonces tendremos menos 12i más 4i al cuadrado. Avancemos y combinemos nuestros términos similares. Digamos que nuestro término constante será 18. Nuestro término y será negativo 12i o menos 12i. Y luego el término y al cuadrado será positivo 2i al cuadrado. Llevemos esto a la siguiente diapositiva. Entonces tendremos 18 y menos 12 veces y al cuadrado sobre 2. Más 2 veces y al tercero sobre 3. Entonces tendremos 18 años, menos 6 y al cuadrado más 2, 3. Y en cubos. Entonces ahora sustituiremos en 3 y luego sustituiremos en 0. Entonces, cuando y es 3, tendremos 18 veces 3, eso es 54. Menos aquí tendremos 3 cuadrados por 6. Entonces menos 54. Y luego más 2 3 veces 3 cubos, eso será 27 veces 2 3, eso nos dará 18. Y luego, cuando y es 0, todo será 0. Entonces tenemos un volumen de 18 unidades cúbicas. Volvamos y echemos un vistazo a ese gráfico. Obteniendo el volumen limitado por estos planos amarillos y este plano azul. Serían 18 unidades cúbicas. Y eso lo hará para este video. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video.